Mi hijo vació mi cuenta bancaria y se llevó a su esposa y a su suegra a Roma. Yo solo sonreí para mis adentros, y 3 días después, me llamó llorando. Mamá, ¿qué hiciste? Mi venganza estaba completa. El día en que más necesité respirar fue el mismo en que mi hijo se llevó hasta el último dólar, sin dejar siquiera una nota. Eleanor, o Elle, Price se quedó paralizada mucho tiempo. Sentada en su viejo sillón de tela gastada, el mismo que había comprado cuando Jackson cumplió 7 años, con el primer sueldo decente que ganó limpiando casas en las colinas de Hollywood. Frente a ella, la pantalla del teléfono brillaba con una notificación que le heló la sangre. Saldo disponible. 0. Lo leyó 1, 2, 3, 4 veces. Sus manos temblaban, no por la edad, aunque tenía 68 años bien vividos, sino por algo más profundo, ese nudo enfermizo que se forma cuando el alma entiende, pero el corazón se niega a aceptar. Llamó al banco. Le contestó una voz robótica. Luego un representante humano le hizo preguntas, hasta que le informaron que los movimientos se habían hecho en línea. Transferencias de grandes sumas que sumaban más de $80,000. Era todo su trabajo de vida. Sus ahorros. Su seguridad. Su único colchón. ¿Y a dónde fue el dinero? Preguntó con la voz rota, como si ya lo supiera, pero necesitara escucharlo de alguien más. Fue transferido a una cuenta a nombre de Jackson Arthur Price. ¿Desea reportar un fraude, señora? Dijo el ejecutivo con indiferencia. Ella no respondió. Colgó sin decir palabra. El silencio llenó la casa. Solo se oía el tic-tac del reloj de la cocina y el zumbido de un tubo fluorescente moribundo. Afuera, un camión de helados tocaba su melodía habitual, ajeno al abismo que acababa de abrirse dentro de ella. Entonces sonó el teléfono fijo, ese viejo aparato que conservaba por costumbre. ¿Hola? Dijo, con voz plana. Elle, cariño, ¿viste el Instagram de tu Jackson? Era la voz emocionada de Doris, su vecina de toda la vida. Está en Roma, niña. Comiendo en restaurantes elegantes con su esposa y su suegra. Viven como estrellas de cine, te lo juro. Elle tragó saliva. Sintió que el alma se le escapaba por un instante. Caminó despacio hasta su habitación, abrió el cajón donde guardaba su viejo teléfono y buscó el perfil de su hijo. No era muy amiga de las redes sociales, pero lo seguía a distancia, como quien observa por la ventana una vida que ya no le pertenece. Ahí estaba Jackson, su único hijo. El niño que trajo al mundo con dolor y crió sola desde que su padre los abandonó por otra mujer. El mismo hijo al que le dio todo, incluso las tierras familiares que heredó de sus padres, para que pudiera estudiar en la universidad. Sonreía, con una copa en la mano, camisa blanca impecable, abrazando a Tanya, su esposa, y Arande, la suegra que siempre la miró por encima del hombro. El pie de foto decía: Roma, mi nuevo comienzo. Me lo merezco. Y en los comentarios, Tanya había escrito: las cosas buenas llegan a quien sabe esperar. Gracias por todo, suegrita. Con un emoji de dinero. Ella no lloró. No gritó. No rompió nada. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo el teléfono como si quemara. Y entonces, sin que nadie la viera, sonrió. Pero fue una sonrisa distinta, una que nacía de una verdad que llevaba años evitando mirar. Lejos, bajo el cielo nublado y entre las calles empedradas de Roma, Jackson levantó su copa sin remordimiento. ¿Ves? Dijo Tanya, bebiendo vino caro. Fue buena idea tomar el dinero. De todos modos, va a morir pronto. Mejor usarlo antes de que se lo lleven los hospitales. Grande soltó una carcajada áspera. Pobre vieja ingenua. Ni sabe lo que es un avión. Jamás iba a hacer algo útil con ese dinero. Jackson no respondió. Miró el Coliseo con los ojos brillantes, pero algo se revolvía dentro de él. Se quedó callado, como había aprendido desde niño, cuando pasaban hambre y su madre le decía: aguanta, hijo. Mañana comeremos. Esa noche, las paredes de la casa de Elle parecían más viejas. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía igual. En la repisa había fotos de Jackson, de pequeño, en preescolar, con su primer uniforme, el día que recibió su diploma universitario. Todo lo que hizo en su vida, lo hizo por él. A los 18 vendió su anillo de compromiso para pagarle el bachillerato. A los 23,
le dio la tierra familiar que su padre le dejó. A los 30, ayudó con los gastos de la boda, aunque Tanya nunca la soportó. Ella cocinó para él, lavó su ropa, limpió su casa, y él solo se fue alejando más y más. «Mamá, no entiendes este mundo», le decía con condescendencia. «Las cosas ya no se hacen como antes. Tanya y yo tenemos grandes planes. Tú siempre estarás en mi corazón, mamá, pero no puedes estar atada a mí toda la vida». Una semana antes de descubrir la traición, ella intentó visitarlo en su apartamento en Studio City. Llevaba una bandeja de su famoso pollo frito con acelgas. Tocó el timbre. Nadie abrió. Esperó bajo el sol, sentada en un banco, durante 2 horas, hasta que el portero se le acercó. «¿Busca al señor Jackson Price?» «Sí, soy su madre». «Ah, me dijeron que no debo dejarla pasar si viene sin avisar». «¿Y por qué?», preguntó ella, tragando saliva. «No sabría decirle, señora. Solo cumplo órdenes». Ella regresó caminando. No tomó el autobús. Quiso que el aire, aunque sucio y caliente, le golpeara la cara. Pensó en cada comida que se negó, en cada amanecer de trabajo extra, en cada centavo que ahorró para su hijo. Esa misma noche, Doris fue a visitarla con una tarta de nuez y café caliente. «Siempre fuiste fuerte, ella. No dejes que esto te rompa el corazón. Jackson es joven, quizá recapacite». Ella suspiró, con la mirada perdida. «¿Tú crees que los hijos se arrepienten alguna vez, Doris?» «Claro que sí. Cuando ya no tienen a su madre, se dan cuenta de todo. Ojalá no sea demasiado tarde cuando lo haga», respondió ella con voz serena. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Doris. Ella alzó la vista. En sus ojos había algo distinto, algo nuevo. «Voy a sonreír, como me enseñaron». «¿Sonreír? ¿A qué te refieres?» «He llorado suficiente, Doris. Ahora voy a sonreír en silencio, porque ya no tengo nada que perder. Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa». Mientras tanto, caía la noche en Roma. Jackson salía de la ducha cuando escuchó a Tanya en el balcón, hablando por teléfono. «Sí, lo hicimos». La vieja ni se enteró. «El dinero está aquí. Mañana abrimos la cuenta en España y nos deshacemos de Jackson». «Claro que sí. Él cree que estamos juntos en esto». «Pobre idiota». Jackson se detuvo. No se movió. Sintió que el agua se le helaba en la piel. No dijo nada. Volvió al dormitorio como si no hubiera oído nada. Se acostó junto a Tanya, que fingía dormir. Cerró los ojos, pero algo había cambiado. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. En el sur de Los Ángeles, ella preparaba una taza de té de manzanilla. La noche era espesa. Las farolas parpadeaban. Afuera, unos perros peleaban por una bolsa de basura. Dentro, ella abrió su cuaderno, ese donde apuntaba recetas que nunca llegó a cocinar. Escribió con letra temblorosa: «Esto no es el final. Es el comienzo de mi silencio. Y mi silencio dolerá más que cualquier grito». Cerró el cuaderno, se acostó, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin lágrimas. Mientras ella dormía en su humilde casa, su hijo, en una suite de hotel en Roma, revisaba su teléfono. Una notificación: «Cuenta bloqueada por actividad sospechosa». «¿Qué?», murmuró mirando la pantalla. La primera grieta acababa de aparecer, y Jackson aún no sabía que su madre, en silencio, ya había comenzado a moverse. A veces el dolor no grita. A veces se sienta, observa, y espera el momento justo. Y ese momento acababa de comenzar. El amanecer apenas llegaba al sur de Los Ángeles. El aire seguía húmedo, pegajoso, entre techos de lata y aceras rotas. Ella se levantó, con los huesos crujiendo como cada día. Pero esta vez no se sentía vieja. Algo nuevo latía dentro de ella. No era rabia ni tristeza. Era una determinación que su alma nunca había sentido. Mientras calentaba agua en la estufa de gas, observó la llama azul. El silbido del vapor la llevó muchos años atrás, al primer día que entendió lo que era estar sola. Tenía 14 años cuando empezó a limpiar casas en el barrio de Brentwood. Una niña de trenzas mal hechas, piel oscura y manos agrietadas por el jabón barato. A esa edad ya sabía los nombres de todos los quitamanchas y cómo doblar las camisas de un jefe sin dejar arrugas.
Por las noches, al volver a casa, su madre ya dormía. Su padre ausente se había ido con una mujer de bar. Ella no lloró. Solo apretó los dientes y al amanecer volvió a trabajar. A los 17 quedó embarazada de Jackson. El padre era un chico 3 años mayor. Le prometió matrimonio, que la sacaría de esa vida. Duraron 8 meses. El día que supo que el bebé era varón, desapareció. Se fue con una mujer que vendía cosméticos y nunca volvió. Ella no lloró. Solo se ajustó el pañuelo y salió a buscar más casas que limpiar. Crió a Jackson sola, cargándolo en la espalda mientras lavaba ropa ajena. Cuando le empezó a caminar, le enseñó a jugar con tapones de detergente como si fueran cochecitos. No tenían juguetes, pero sí historias. No tenían nevera, pero sí sopa caliente. No tenían televisión, pero sí canciones que ella le cantaba hasta que se dormía. Él era su mundo entero. Cuando Jackson cumplió 6 años, una de las clientas de ella le ofreció pagarle la matrícula en un colegio privado si aceptaba trabajar a tiempo completo y vivir en la casa. Ella no lo dudó. Se mudó al Altillo y cada fin de semana cruzaba la ciudad para verlo. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces un cuaderno nuevo, a veces solo una merienda, pero siempre con el corazón dispuesto a escucharlo. Pasaron los años y Jackson creció. Ella aprendió a escribir su firma, con la mano temblorosa, solo para poder inscribirse como responsable en los papeles del colegio. Aprendió a leer recetas médicas y luego extractos bancarios. No escribía bien, pero entendía lo suficiente para no dejarse engañar, o eso creía. A los 16, Jackson le dijo: «Mamá, cuando triunfe, lo primero que haré será comprarte una casa donde no entre el frío». Y ella respondió sin dudar: «No me compres nada, hijo. Solo no me olvides». Después vino la universidad. Ella vendió el único terreno que le dejó su padre, un pedazo de tierra en Georgia donde siempre soñó construir una cabaña. Lo vendió por menos de lo que valía, porque Jackson necesitaba pagar la matrícula. Y como siempre, no dudó. «Mi hijo será contador», decía con orgullo a sus vecinos. «Va a salir de esta vida». Y sí salió, pero no como ella imaginaba. En su tercer semestre conoció a Tanya, una chica de cabello liso, uñas largas y sonrisa de revista. Desde la primera vez que ella la vio, sintió una punzada en el estómago. No por celos ni envidia, sino porque esa muchacha tenía la mirada de quien solo sabe tomar, nunca dar. Tanya venía de una familia que aparentaba más de lo que tenía. Su madre, grande, usaba ropa falsa de marca y hablaba como si hubiera estudiado en Europa. La primera vez que visitaron la casa de ella, torcieron la boca con disimulo. «Qué bonito color, muy rústico», dijo Rande con sarcasmo. Y cuando Tanya vio la cocina, murmuró algo que ella jamás olvidaría. «No sé cómo Jackson creció aquí. Parece un refugio, no una casa». Ella sonrió, como siempre. Pero algo dentro de ella se rompió. Pasaron los años, y Tanya fue ganando terreno. Primero le pidieron que ella no fuera a visitarlos tan a menudo, luego que no diera su opinión sobre sus decisiones, y después que no asistiera a ciertos eventos familiares porque no encajaba. Jackson, confundido y enamorado, se distanció poco a poco. Una noche, ya viviendo con Tanya, Jackson fue a visitar a su madre. Fue la última vez que lo hizo sin avisar. Ella le preparó su estofado favorito con salsa. «Mamá, Tanya dice que te involucras demasiado en nuestras vidas, que no nos dejas crecer como pareja. Solo quiero que seas feliz, hijo», dijo ella, viendo cómo su plato se enfriaba. «No necesito que me cuides más», respondió él como si eso le doliera a ella. «Soy un hombre ahora, y los hombres olvidan quién los hizo hombres». Ella no lloró. Se levantó, recogió la mesa y le dijo que se llevara el resto del estofado. Los meses siguientes fueron un desfile de desaires sutiles. Tanya empezó a gestionar las finanzas de Jackson, lo convenció de cambiar de cuenta bancaria y le pidió que no le contara todo a su madre. Según ella era una mujer limitada que no entendería la vida moderna. Jackson, envuelto en una mezcla de ambición y manipulación emocional, aceptó. Ella empezó a notar cosas. Un recibo bancario que no coincidía, un extracto que nunca llegaba, una póliza de seguro de vida que no recordaba haber autorizado. Fue entonces cuando decidió hablar con Walter. Walter fue su primer amor,
un vecino de la infancia que había sido abogado durante décadas y ahora vivía solo en un apartamento lleno de papeles viejos y recuerdos. Lo buscó sin contarle mucho. Walter, ¿cómo puedo averiguar si alguien está usando mi nombre para cosas raras? ¿Estás en problemas, ella? No, pero siento que mi hijo ya no es mi hijo. Walter la miró con atención, pidió los pocos papeles que tenía y durante semanas revisó movimientos, documentos y transferencias hasta que una noche la invitó a su casa. Ella, tu hijo te puso como aval en una cuenta conjunta. No firmaste nada, pero la firma está ahí. Yo no sé escribir más que mi nombre. Falsificaron tu firma, y te han estado sacando dinero poco a poco durante 6 meses. Ella no dijo nada. Tomó los papeles, los guardó en su bolso y se fue en silencio. Aquella noche, el dolor no le dejó dormir. No era por el dinero, sino por la verdad. Su hijo no solo había sido manipulado. Se había convertido en parte activa de la traición. Le robó a su propia madre. En los días siguientes, Tanya y Rande organizaron el viaje a Roma. Jackson, sin un trabajo estable, vendió su coche y luego sugirió usar los ahorros de ella. Es dinero de la familia, dijo Tanya. Además, tu madre no lo va a usar. No seas tonto. No sé, es todo lo que tiene. ¿Y por qué lo guarda? Eres su hijo. No se lo estás robando, solo se lo adelantas. Jackson vaciló. Pero lo hizo. Una noche, desde la computadora de su casa, transfirió todo el dinero. Lo hizo rápido, sin pensarlo mucho, como quien arranca un diente sin anestesia. Terminó, respiró hondo, cerró el portátil y no miró atrás. Ella descubrió la traición al día siguiente. No lloró. No gritó. Solo escribió una frase en su cuaderno. Mi hijo no murió, pero la madre en mí sí. A partir de entonces, todo cambió. Su cuerpo siguió envejeciendo, pero su espíritu se endureció. Comenzó a caminar diferente, con la espalda más recta. Empezó a hacer llamadas, revisar correos, visitar oficinas. Algo se estaba preparando. Mientras en Roma Jackson paseaba por las calles de piedra creyendo que había ganado algo, en el sur de Los Ángeles su madre tejía la red que devolvería todo lo que le habían quitado. Y Tanya ya planeaba cómo desaparecer sin dejar rastro. Lo que Jackson no sabía era que ella ya no era la mujer que recordaba. Esa mujer había muerto. En su lugar quedaba una madre herida, pero alerta. Y cuando una madre herida despierta, no hay infierno que no esté dispuesta a cruzar. La traición dejó de doler. Lo que dolía era la certeza de haber sido invisible, de haber sido utilizada, de haber sido borrada como si nunca hubiera importado. Pero ella no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Porque lo que las madres callan también puede matar. Ella no dijo nada. Ni aquella vez, ni la siguiente, ni la otra después. Su silencio ya no era el que sangra por dentro. Era un silencio afilado, que observa, registra y calcula. Las palabras se secaron en su garganta como si ya no tuvieran sentido. Porque cuando una madre entiende que ha sido reemplazada por una máscara, deja de gritar. Se transforma. Jackson no notó la diferencia, o no quiso notarla. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había soñado, una vida que no olía a ropa limpia ni a café. Una vida en la que la voz que lo despertaba no decía mi niño, sino señor, una vida limpia, elegante y vacía. Tanya se instaló en su mundo como si siempre hubiera sido la dueña, y él, encantado, se lo permitió. Le fascinaba cómo hablaba con palabras que ella nunca usó, cómo caminaba con gracia en tacones, cómo nombraba las cosas como si todo le perteneciera. Pero detrás de su risa fácil y sus fotos filtradas había una máquina sutil, cruel y precisa. Tanya sabía lo que quería, y lo quería rápido, un nombre, un apellido, una cuenta y un hombre que sostuviera su farsa. Los primeros comentarios llegaron disfrazados de bromas. Cariño, ¿por qué tu madre siempre tiene que opinar de todo? No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de mentalidad de pobreza, dijo ella, haciéndose las uñas en el salón. Jackson dejó salir una risa incómoda. No es que quiera opinar, es que le cuesta soltar el control. Siempre ha sido así. No es control, es lástima disfrazada de amor. Las mujeres como tu madre se creen mártires por criar solas, pero no se dan cuenta de que el pasado no nos da derecho a arrastrar a otros. Yo no quiero eso para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos.
Poco a poco Tanya empezó a decidir cuándo podían visitar a ella y cuándo no. Primero fue que estaban ocupados, luego que era mejor verse en lugares públicos y finalmente que no se sentía cómoda entrando en la casa de ella porque olía a rancio. Jackson aceptó todo, y cada vez que ella le preguntaba por qué no la visitaban tanto, él bajaba la cabeza. Tenemos muchas cosas, mamá. Ya sabes, trabajo, cosas de la boda. Ella solo asentía, pero ya no había ingenuidad en su mirada. Empezaba a juntar las piezas, como quien cose a mano un saco rasgado. Rande, la madre de Tanya, no tardó en involucrarse, nunca con insultos directos, pero siempre con frases cuidadosamente elegidas para sonar educada y con el filo justo para herir. Miss Eleanor, perdone que sea directa, ¿pero no ha pensado en mudarse a un barrio más decente? Ya es mayor. Esta zona no es segura para alguien de su edad, y con el dinero que ha ahorrado podría comprarse algo mejor, ¿no cree? Ella miró a Rande a los ojos. No parpadeó, no dijo nada, pero algo dentro de ella se quebró. Aquel día entendió que no querían que estuviera lejos por su bien, no querían que estuviera cerca, nunca. Un domingo, durante un almuerzo familiar organizado por Tanya, ella decidió hablar con su hijo. Esperó a que Rande fuera al baño y Tanya estuviera distraída con el teléfono. Miró a Jackson con el mismo amor de siempre, pero su voz ya no temblaba. Hijo, ¿estás seguro de que esta mujer es la indicada? ¿Has notado cómo te mira cuando no la ves? ¿Cómo habla de mí? Jackson tragó saliva. Tanya levantó la vista del teléfono. Rande acababa de salir del baño. La atmósfera cambió como cuando se avecina tormenta. Y entonces Jackson explotó. Ya basta. Mamá, estás celosa porque ahora tengo a otra mujer en mi vida. Aunque no lo digas, lo piensas. Nunca soportaste que otra persona fuera importante para mí. Ella no se defendió. No se inmutó. Bajó la mirada hacia el plato, dejó el tenedor y en ese silencio supo que lo había perdido. Al despedirse esa tarde, nadie la abrazó. Al llegar a casa, se quitó los zapatos con cuidado como si no quisiera molestar a nadie, aunque estaba sola. Se sentó en la cama y pensó en la última vez que su hijo le había dicho te quiero sin que ella se lo pidiera. No pudo recordarlo. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Tanya y Rande empezaron a visitar a Jackson en la oficina. Le llevaban el almuerzo, hablaban de negocios y le proponían inversiones. Un día, Tanya pidió acceso a su cuenta para organizar mejor los gastos del hogar. Confía en mí, dijo, quitándose la camiseta frente a él. ¿No somos un equipo? Jackson, atrapado entre el deseo y la estupidez, dijo que sí como siempre. Ella, mientras tanto, no se quedó quieta. Sabía que algo iba mal, pero no sabía cómo probarlo. Fue entonces cuando acudió a su vecina Brenda, una contable jubilada que había trabajado 20 años en una farmacéutica y ahora enseñaba a los niños del barrio a sumar y restar. Brenda, necesito que me expliques algo. ¿Cómo sé si alguien está manipulando mis cuentas? ¿Tu hijo? Sí. ¿Tienes acceso a tus extractos bancarios? Ya no me vienen. ¿Y transferencias? Nunca hice ninguna. Ni siquiera sé cómo. Durante varias noches, Brenda le enseñó a ella a entrar en el portal del banco desde el móvil, a revisar movimientos y a identificar ingresos y retiros. La primera vez que vio la lista de transacciones, ella sintió que el mundo se le venía encima. Cantidades grandes, fechas recientes, transferencias que coincidían con los días en que Jackson la visitaba o le pedía algún documento. Dinero saliendo sin explicación. Tenía acceso. Me pidió que hiciera unos papeles. Dijo que era para un seguro. Eso no son papeles. Eso es robo. Su corazón se rompió otra vez, pero no lloró. En su lugar, pidió un cuaderno y comenzó a anotar cada transacción, día, hora y cantidad. Cada dólar robado tenía un nombre. Una noche de viernes, cuando todo parecía perdido, Brenda le mostró otra cosa. Mira esta operación. Firmaron tu nombre aquí para activar una cuenta conjunta, pero la firma no es la tuya. Es una copia burda. Ella tocó la pantalla como si tocara una herida abierta. Ni siquiera se molestaron en esconderlo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Brenda. Nada. Aún no, respondió ella, cerrando el teléfono y respirando hondo. Mientras tanto, en Roma, Jackson empezaba a sentirse intranquilo. No por culpa,
sino porque Tanya ya no lo miraba igual. Había cambiado. Ya no lo besaba con entusiasmo. Pasaba horas riéndose sola en el teléfono. Irande ya no fingía tolerarlo. Una noche, fingiendo dormir, Jackson escuchó una conversación entre ellas. Ya está hecho. ¿Para qué seguir fingiendo? En cuanto volvamos, vendemos todo y lo dejamos. Y si se da cuenta, es lento. Ni lo notará. Y si lo hace, ¿y qué? La vieja se va a morir de todas formas. ¿Quién lo va a defender? Ella, desde Los Ángeles, empezó a moverse con precisión. Visitó una sucursal bancaria, pidió los estados completos, los imprimió y los metió en sobres. Luego fue al registro público a preguntar si había propiedades a su nombre que no recordara haber firmado. Allí descubrió algo peor aún. Jackson había intentado registrar su casa como inversión compartida usando documentos alterados. No lo logró por un error técnico, pero lo había intentado. Aquel día, ella no fue directa a su casa. Caminó hasta una iglesia antigua al final del barrio, no a rezar, solo a sentarse en el banco y mirar el altar. Dame paciencia, Dios, no para perdonarlo, sino para no destruirlo con mis manos. El silencio la envolvió. Cuando volvió, puso la radio, escuchó un blues y se puso a tejer. Pero lo que estaba tejiendo no era ropa. Era venganza. Las semillas de la ingratitud ya estaban sembradas, y estaban germinando. La cosecha estaba cerca. Ella lo sabía. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el viento se colaba por las rendijas de la puerta, como si viniera a avisarle que todo lo enterrado en silencio pronto brotaría. Las horas antes del amanecer pesaban menos. El frío ya no la molestaba. Solo contaba los días, no con ansiedad, sino con estrategia, con calma, como quien afila un cuchillo despacio, sabiendo que lo usará en el momento exacto. Una mañana, mientras barría la sala con la vieja escoba de paja que le había durado tanto, decidió mover el sillón para limpiar debajo. Encontró polvo, papelitos, un bolígrafo seco y un sobre blanco rasgado, mal doblado, metido dentro de una bolsa de plástico reciclada. Iba a tirarlo todo sin mirar, pero algo dentro de ella le gritó que revisara. Primero abrió la bolsa. Dentro había un documento. Lo leyó 2 veces sin comprender del todo lo que decía. Figuraban su nombre completo, su dirección y una firma parecida a la suya. Luego leyó el encabezado, última voluntad y testamento. Sintió que algo le apretaba el pecho. Se sentó en el suelo con el documento extendido sobre las piernas y lo leyó otra vez. Era un testamento donde supuestamente dejaba su casa y sus ahorros a Jackson en caso de su muerte. Y al final, una firma, su firma falsificada. Sintió el silencio de la casa más que nunca. Solo el tic-tac de los relojes y el ladrido lejano de un perro rompían la quietud. No lloró. No se sorprendió, pero esta vez sí se quebró algo dentro. No fue la traición. Fue la confirmación. Llamó a Walter. Ven. ¿Qué pasó? Encontré lo que necesitabas ver. 2 horas después, Walter estaba sentado en su cocina con el documento en la mano. Lo leyó con cuidado, negando con la cabeza. Esto no solo es ilegal, es peligroso. Si lo hubieran presentado, podrías haber perdido la casa sin enterarte. ¿Crees que fue él? Walter guardó silencio. Dejó el papel sobre la mesa. Esta no es tu firma, ella. Y no tienes idea de cómo redactar un testamento. Obviamente no es tuyo. Lo más grave es que esto es un borrador, y si hay un borrador, pudo haber habido un intento real de presentarlo. Ella miró sus propias manos arrugadas, manchadas por los años, pero todavía firmes. Recordó el día en que por fin hizo el último pago de la hipoteca. 30 años de esfuerzo. Comidas recalentadas, zapatos rotos, trabajar en los días más calurosos, limpiar los desastres de otros, soportar los gritos de jefes, todo para tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Quiso matarme en papel, dijo sin levantar la voz. Walter alzó la vista. No supo si era una metáfora o una verdad literal. El silencio entre ambos se prolongó tanto que el borboteo del café en la estufa se volvió el único sonido de la cocina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ella sonrió, la misma sonrisa que Jackson no supo leer a tiempo. Ahora voy a enterrarlo, pero despierto. No habían pasado ni 3 días desde ese hallazgo cuando recibió una llamada inesperada del Dr. Evans, internista de la clínica donde ella se hacía revisiones ocasionales.
Necesito que venga, señorita Eleanor, hoy sí puede. Sintió que le temblaban las piernas. Caminó al centro médico con la misma dignidad con la que había afrontado todo en su vida. Entró al consultorio con su ropa de siempre, el pañuelo bien atado y el cuaderno donde apuntaba cada pastilla. El doctor la saludó con amabilidad, pero sin esperanza. En su mirada había una compasión que olía a despedida. Hicimos nuevos análisis de sangre y los resultados no son buenos. Ella no respondió. Lo miró esperando lo que ya sabía. Tiene leucemia, señora. Está en una fase avanzada. Me duele decírselo así, pero no hay tiempo para rodeos. Su sistema inmune está comprometido. Estimamos que le quedan unos 6 meses. Ella se quedó inmóvil. Fijó la mirada en un punto de la pared, una mancha de humedad con forma de pájaro. Ni una lágrima, ni una pregunta. ¿Entiende lo que le digo? Entiendo cuánto me cuesta morir con dignidad. El médico se removió incómodo en el asiento. Hay opciones. Podemos iniciar quimioterapia, pero no es seguro que responda. El tratamiento es agresivo y costoso. ¿Me quita la vida más rápido? No necesariamente. Entonces no. No me gusta la idea de que la muerte me alcance con una bata puesta. El doctor no supo qué decir. Nunca había visto a alguien recibir la noticia de su propia muerte con tanta entereza. Ella se puso de pie, tomó el bolso y, antes de salir, se volvió hacia él. 6 meses son suficientes. Para lo que tengo que hacer, son más que suficientes. Regresó a casa caminando, no porque no pudiera pagar un transporte, sino porque necesitaba sentir la ciudad. Quería que cada paso la llevara de vuelta a sus raíces, a su historia, a su propósito. Cruzó la calle donde casi la atropellan cuando llevaba a Jackson al preescolar. Pasó por el mercado donde trabajó limpiando baños por $40 al día. Saludó al señor Theodore, el del puesto de jugos, sin dientes pero con buena memoria. Al llegar, fue directo a su habitación. Sacó una caja de madera escondida bajo la cama. Dentro estaba su cuaderno con apuntes, recortes, recibos, cartas sin perfume y un sobreviejo donde guardaba la única foto de Jackson de niño, cuando aún dormía abrazado a su pierna. La miró largo rato, luego encendió la estufa, puso agua a hervir, mientras el vapor subía, murmuró para sí. Se acabaron las oraciones. Empieza el trabajo. Lo primero que hizo fue ir con Walter a presentar una denuncia preventiva, no como madre, sino como ciudadana. Reportaron la falsificación de su firma, el intento de apropiación de bienes y adjuntaron las pruebas. Luego solicitaron el congelamiento temporal de la cuenta bancaria de la que Jackson había retirado el dinero. Para lograrlo, usaron una cláusula que permitía detener movimientos financieros si se sospechaba de abuso económico a personas mayores. No fue fácil, pero Walter conocía los resquicios. Había perdido la fe en la ley años atrás, pero por ello estaba dispuesto a desempolvar su profesión. ¿Lista para lo que viene?, preguntó mientras firmaban los papeles. Nací lista. Solo que no lo sabía. Después, ella fue a la tienda, compró un cuaderno nuevo de tapa roja y empezó a escribir el que sería su registro final. No uno para llorar, sino para documentar. En la primera página escribió: a mi hijo, Jackson, te saqué de mi vientre con dolor. Te di mi vida con amor, y tú me arrancaste la dignidad sin pestañear. Esto no es venganza. Es justicia. Y la justicia es lo único que me queda para morir en paz. Mientras tanto, en Roma, Jackson y Tanya seguían fingiendo felicidad. Subían fotos a diario, hacían vídeos con filtros y presumían platos que ni sabían pronunciar. Pero la tensión se volvía cada vez más evidente. Tanya ya no compartía la cama. Rande pasaba todo el tiempo en el teléfono. Y Jackson sentía que algo se le escapaba, como una alarma interna que no dejaba de sonar. Una noche, buscando en su correo la confirmación de un vuelo, encontró una carpeta oculta. Era una copia automática de los mensajes de Tanya con otra persona. Al principio pensó que era spam, pero cuando la abrió, leyó lo que no debía. Tanya, ya casi lo tenemos. El idiota no sospecha nada. Contacto y la cuenta. Tanya, listo. Apenas volvamos, lo dejamos. Contacto. ¿Y si se entera? Tanya, no me importa. Que se pudra. No me quedo con alguien que huele a madre soltera traumatizada. A Jackson se le cayó el estómago.
Cerró la computadora, no dijo nada y fingió dormir. Pero esa noche no pudo cerrar los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en su madre, en su voz, en cómo lo llamaba mi niño incluso cuando él ya era más alto, en su arroz con leche, en cómo se reía con las comedias en blanco y negro, en cómo le tocaba la frente cuando estaba enfermo y en aquella frase, nadie te cuidará como yo. Quiso llamarla, pero no lo hizo. Ella, por su parte, no esperaba nada. Ya no había ternura en su espera, solo planificación. Visitó oficinas, hizo llamadas y activó la cláusula migratoria. Declaró como sospechosas las transacciones de Jackson. El sistema era lento, pero se puso en marcha. Se emitió una alerta internacional para su regreso a Estados Unidos. No lo meterían a la cárcel, pero lo harían responder. En el cuaderno rojo, ella escribió: no hay justicia más completa que la que se ejecuta sin gritos. Lo veré perderlo todo sin levantar un dedo. El karma no se cobra con violencia. Se sirve con paciencia. Así, la segunda traición no la quebró. La convirtió en algo más fuerte, más frío, más libre. La madre murió en ella, pero despertó la mujer. Era cuestión de días para que Jackson volviera a Estados Unidos, y no tenía idea del terremoto que lo esperaba. Jackson creía que el infierno era un lugar con fuego, castigo y gritos. No imaginó que podía ser tan frío como las calles empedradas de Roma, o tan humillante como una tarjeta rechazada en un restaurante lleno de turistas. Todo empezó con una negativa en el terminal de pago. Luego otra y otra. En menos de 48 horas, se encontró con las manos vacías. Sin efectivo, sin cuentas activas y con dos mujeres mirándolo como a un mendigo recién recogido de la calle. Tanya le gritó en medio de la calle, ante decenas de personas que se detuvieron a mirar. «Idiota sinvergüenza. ¿Qué hiciste con el dinero? Te dije que no confiaras en tu madre pobretona. Ahora nos arruinaste a todos». Jackson intentó hablar, pero no había palabras suficientes para explicar lo que ni él entendía. Solo sabía que algo iba mal, que las cuentas estaban congeladas, que su nombre estaba ligado a una investigación internacional por fraude financiero y que al día siguiente debía presentarse en la embajada estadounidense. Esa noche, Rande lo miró con una mezcla de desprecio y fastidio. «Te lo advertí, Tanya. Este pobre muchacho no sirve ni para lavar platos. Me voy a un hostal. No duermo en este agujero». Tanya la siguió. Ni una palabra, ni un adiós. Jackson se quedó solo en la habitación del hotel, con una maleta a medio llenar y el zumbido de la traición retumbándole en los oídos. Mientras tanto, en Los Ángeles, ella tejía los últimos hilos de su plan como una manta de invierno. Todo encajaba. Cada movimiento tenía sentido. Walter la ayudó a reunir los documentos necesarios para activar el bloqueo internacional de capitales, amparándose en la denuncia por uso fraudulento de cuentas de una persona mayor. Contactó a un viejo conocido de Walter, el señor Ernest, un agente federal de la División de Investigaciones Criminales del Fisco, y logró activar una alerta por retiro ilícito de fondos, lo que implicaba una revisión obligatoria al ingreso de Jackson al territorio estadounidense. No era venganza. No había odio. Era justicia. En su cuaderno rojo, escribió: «A veces el amor de madre también tiene que doler, no por odio, sino por lección, porque lo que se permite se repite, y lo que se repite se pudre. Yo no parí a un ladrón, pero el mundo lo convirtió en uno. Y si me toca ser quien le ponga freno, así será». Brenda la acompañó en silencio en muchos de esos trámites. Ya no era solo su vecina. Se había convertido en su cómplice. «¿No te duele, ella?» «Claro que duele. Duele como arrancarme la propia piel. Pero hay dolores que curan». La cita en la embajada fue un espectáculo de vergüenza para Jackson. Lo hicieron pasar a una sala fría, sin ventanas, con un abogado joven y un traductor que hablaba en tono mecánico. Le explicaron que había una denuncia activa en Estados Unidos, que los fondos habían sido congelados por una orden preventiva y que debía rendir cuentas a su regreso. Jackson salió con el rostro derrotado. Sintió que todo se desmoronaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su voz, en su mirada, y supo que ella sabía, que todo aquello venía de ella. Y entonces, como un niño perdido, marcó su número. «Mamá», dijo apenas ella contestó. Al otro lado de la línea,
Ella estaba en su cocina limpiando frijoles de ojo negro con el colador viejo como si nada extraordinario ocurriera. Reconoció la voz de inmediato. La mano le tembló, pero no lo suficiente como para soltar el teléfono. Mamá, ¿qué hiciste? Me lo quitaron todo. Estoy solo. Tania se fue. Grande también. Dicen que tú hiciste esto. Ella guardó silencio. Respiró hondo y respondió con una voz serena y firme, como si hablara desde un lugar al que Jackson ya no podía acceder. Yo no te quité nada, hijo. Solo detuve lo que tú me estabas quitando. Mamá, me quieren arrestar. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Lo estuve hasta que dejaste de estar ahí para ti. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Aprende. Colgó. No le dio nada más. Ni lágrimas, ni disculpas, ni explicaciones. Fue la primera vez que se permitió pensar que su hijo necesitaba sufrir para entender. Porque a veces el dolor enseña más que el amor. Esa noche, ella no durmió, no por angustia, sino porque se sentó a escribirle una carta. No era una despedida. Era un testamento emocional, una carta que dejaría en la última página del cuaderno rojo. Era para él, para cuando regresara. Mi querido Jackson, fuiste mi motivo para levantarme cada mañana. Fuiste mi lucha, mi fuerza, mi orgullo. Te di lo que tenía y lo que no tenía. Me negué comida, descanso y compañía por ti. Y no me arrepiento. Lo hice por amor. Pero te olvidaste de quién eras. Te rodeaste de fantasmas con perfume caro. Y en su empeño por matarme estando viva, me obligaron a despertar. No te odio. No podría. Pero ya no soy la mujer que espera en silencio a que su hijo la recuerde. Ahora soy quien te enseña, aunque duela. Y si alguna vez te arrepientes de verdad, esta carta estará aquí. No para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió. Al final de la carta dibujó un pequeño corazón. Era lo más dulce que le quedaba. Jackson vagó sin rumbo por las calles de Roma. Durmió en hostales baratos. A veces comía, a veces no. No tenía a quién llamar. Ni Tania ni Rande contestaban. Y sabía que su regreso a Estados Unidos no sería un aterrizaje. Sería un choque. Finalmente tomó un vuelo de vuelta, asustado, avergonzado, con frío en los huesos. Sabía que lo esperaban, no con abrazos, sino con cuentas pendientes. Ella, por su parte, estaba lista. Su salud empeoraba, pero su alma estaba más clara que nunca. Se había rapado la cabeza antes de que la quimio pudiera llevarse su cabello. Lo hizo en su baño con tijeras de costura. Se miró al espejo y dijo, ahora me veo como quien soy. Walter la acompañó a su última cita médica. El doctor confirmó que el cáncer avanzaba rápido. Ella asintió. Sabes, dijo, nunca tuve miedo de morir. Lo que me dolía era no poder irme en paz. Pero ahora sé que me iré con todo en su sitio. Esa noche, sola en su cama, ella sintió un dolor agudo en el pecho. Se dobló, pero no llamó a nadie. Solo se abrazó a sí misma, murmurando el nombre de su hijo, no como reproche, sino como despedida. El silencio de la tormenta era solo eso, el instante exacto antes del colapso, la calma fingida que precede lo inevitable. Pero ella no temía el final porque había hecho lo que debía, y Jackson estaba a punto de enfrentar los escombros de la vida que él mismo destruyó. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, ella no sintió emoción. No la sorprendió el saludo del capitán ni el idioma extraño mezclado con los avisos del aeropuerto. No le importaron los techos de vidrio ni los rostros foráneos. No había viajado para admirar nada. Había viajado para cerrar un ciclo, no como madre, sino como testigo. Con casi 70 años, su cuerpo temblaba, sí, pero no de miedo. El dolor físico era ya parte del paisaje. Lo que la sostenía era el propósito. Vendió algunas cosas para pagar ese billete. La licuadora, el espejo grande del salón y un anillo que guardaba desde que Jackson era niño. No se arrepintió. El costo era insignificante comparado con la libertad emocional que buscaba. En el aeropuerto la esperaba Walter. Había llegado un día antes para prepararlo todo. Movió contactos, tramitó permisos y arregló que ella pudiera estar presente en la embajada cuando Jackson declarara. No era un requisito legal, pero el funcionario consular era un viejo amigo y también hijo de madre soltera.
Entendió la petición sin demasiadas explicaciones. Cuando la vio llegar, Walter se quitó el sombrero. No pareces una mujer a punto de enfrentarse a su hijo. Y tú no pareces un abogado jubilado, respondió ella sin mirarlo de frente. ¿Estás segura de esto? Estoy viva. Con eso basta. Caminaron hasta el coche. Durante el trayecto, Walter intentó aliviar la tensión con algunas anécdotas, pero ella no siguió el juego. No estaba allí para conversar. Tenía una última tarea. En su bolso llevaba un sobre amarillo grueso con objetos sin valor material, pero de peso eterno. Mientras tanto, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Jackson se plantó frente al espejo. Tenía los ojos hundidos, la barba desordenada y una expresión que oscilaba entre el agotamiento y el pánico. Iba a presentarse en la embajada estadounidense para firmar una declaración oficial que lo separara de las cuentas conjuntas con su madre. Pero también sabía que al hacerlo admitiría haber gestionado esas cuentas con documentación falsa. A cambio, la embajada había accedido a no detenerlo, pero lo inscribiría en una lista de vigilancia económica, y su regreso a Estados Unidos quedaría condicionado. Tendría que presentarse ante una autoridad financiera en cuanto pisara suelo americano. Al bajar al vestíbulo del hotel, vio a Tanya esperándolo. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo rojo que parecía prestado. Su cara no reflejaba amor ni rencor, solo conveniencia. «Llegas tarde», dijo Tanya con fastidio. «No sabía que vendrías. Tú tampoco sabías que eras tan inútil. Y aquí estamos. ¿Qué quieres? Verte caer». Jackson apretó los puños. Lo que ella decía ya no le dolía. Lo que dolía era haberse dejado moldear por una mujer que lo consideraba desechable. Al llegar a la embajada, los funcionarios los llevaron a una sala blanca, silenciosa, con sillas metálicas. Tanya masticaba chicle como si estuviera en un centro comercial. Jackson sudaba. Cada minuto pesaba como una hora. Entonces se abrió la puerta y entró ella. Llevaba un suéter gris, una falda larga y un pañuelo azul oscuro sobre los hombros. Su cabello ya ralo iba cubierto con una bandana negra. Caminaba despacio pero erguida. Sostenía el sobre amarillo entre las manos. Al cruzar la sala, sus ojos se encontraron con los de Jackson. Él se puso de pie de golpe. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Vine a verte firmar, no como madre, como testigo». Tanya soltó una risa áspera. «¡Qué tierno!». La vieja vino a montar su espectáculo final. Ella la miró, no con odio, sino con lástima. «Le quitaste todo lo que tenía», dijo en voz baja. «Pero yo le enseñé lo que ya no volverá a tener». «Perdón». «Perdón, señora». «Su hijo es un fracaso. Usted crió a un parásito». «No, yo crié a un buen muchacho. Tú lo convertiste en esto y él te dejó hacerlo». Jackson cerró los ojos. No podía más. «Mamá, yo, no sé cuándo me perdí». Ella se acercó y le tendió el sobre. «Aquí están tus fotos. Las primeras, cuando aprendiste a caminar y a escribir. Aquí está tu primera carta a Santa Claus. Una vez me pediste una bicicleta, y te dije que solo si sacabas una en matemáticas, y la sacaste. Cumplí mi promesa, hijo». Jackson tomó el sobre con las manos temblorosas. «Y aquí también está la carta que te escribí, no para salvarte, sino para que no digas que nadie te advirtió». Se sentaron. Entró el funcionario de la embajada y explicó el procedimiento. Jackson firmó. En ese momento, la cámara de un turista estadounidense que esperaba su pasaporte grabó parte del diálogo final. Las imágenes mostraban a ella de pie, con los ojos húmedos, diciendo: «Fuiste mi vida, pero yo nunca fui la tuya. Hoy lo entiendo. No naciste para amarme, sino para servirme de espejo». La grabación subió a redes ese mismo día. En pocas horas se volvió viral. La gente comentaba desde todas partes: «Esa madre es una reina. Así se da una lección sin violencia. La dignidad no envejece». Jackson no pudo levantar la cabeza. El funcionario lo miró con compasión. «Todo listo. Pueden irse». Su madre también. Tanya ya se había marchado. No esperó a nadie. Se fue como llegó, sin disculpas, sin alma. De regreso al hotel, ella y Jackson caminaron en silencio por una calle estrecha de Roma. En una esquina, ella se detuvo. «Aquí nos separamos.
Mamá, intentó decir él, pero la voz se le quebró. Te di todo lo que tenía, incluso mi silencio. Ahora te doy lo único que te niegas a aceptar, la verdad. ¿Me perdonas? Ya te perdoné. El problema es que tú todavía no te has perdonado. ¿Puedo hacer algo? Sí. Vive con lo que hiciste y haz que valga para algo. Ella se dio la vuelta y se alejó despacio. No volvió a verlo. Esa noche, Jackson abrió el sobre en su habitación. Las fotos estaban amarillentas, pero intactas. La carta, escrita con tinta azul, olía a lavanda. Cuando terminó de leerla, el mundo se le vino encima. Se arrodilló en el suelo y lloró como no lloraba desde niño. No por castigo, sino por vergüenza. Y supo que había perdido algo irrecuperable. La dignidad de una madre. Y que la justicia, cuando viene de quien más te amó, es la más dura de todas. Jackson regresó a Estados Unidos en silencio, sin maletas, sin promesas, sin gloria. Pasó por aduanas como un fantasma. Sin cámaras, sin familia esperándolo, sin nadie que preguntara por él. Lo único que llevaba era el sobre amarillo con sus fotos de infancia y la carta que su madre le había dejado. Lo demás, lo había perdido todo. El aeropuerto de Los Ángeles se le antojó más gris que nunca. El aire pesado, denso, como si su culpa flotara en la atmósfera. No tenía a dónde ir. Tanya no contestaba. Su suegra lo había bloqueado por todos lados, y sus antiguos compañeros de oficina fingían no reconocerlo. Había sido expuesto en redes, burlado por miles, señalado como el desagradecido que robó a su madre para llevarse a su esposa y a su suegra a Europa. Caminó por las calles del barrio donde creció. South Central seguía igual. Los mismos baches, los mismos grafitis en los muros, los mismos vendedores callejeros ofreciendo mercancía al anochecer. Pero algo dentro de él ya no era el mismo. Cada calle tenía un eco, un recuerdo, un reproche. Pasó frente a su antigua escuela. Recordó cuando su madre lo llevaba de la mano, con el delantal oliendo a lejía y los zapatos gastados. Ella siempre decía, no vas a vivir restregando suelos como yo. Tendrás tu propio escritorio y tu traje. Y lo tuvo por un tiempo, hasta que lo cambió por mentiras. Ella ya había vuelto. Regresó sola. No necesitaba compañía. Había vivido toda la vida en compañía de su silencio, y no le pesaba. Se instaló de nuevo en su casa con grietas en las paredes, el mismo suelo de cemento y la mecedora que crujía al balancearse. Regresó a su vida como quien vuelve al lugar del que nunca debió salir. Walter le llevaba medicinas. Brenda le preparaba sopas ligeras. Los vecinos más cercanos la cuidaban por turnos espontáneos. No porque ella lo pidiera, sino porque la dignidad también se honra en vida. Se convirtió en leyenda del barrio. Algunos niños decían que había viajado para castigar a los malos, otros que era una bruja, otros que se había enfrentado a la mafia. Solo unos pocos sabían la verdad, y no la contaron. Ella hablaba poco. Escuchaba blues por las tardes. A veces, desde la puerta, veía jugar a los niños del vecindario. Reía con ellos. Les daba caramelos y los escuchaba con atención cuando contaban mentiras de infancia. Había recuperado la paz, pero no la fuerza. El cáncer avanzaba despacio, pero sin pausa. Cada semana se la veía más frágil. La ropa le quedaba grande. Las manos le temblaban más. Pero nunca dejó de caminar por su casa. Nunca se permitió caer. Una mañana de domingo, Jackson llegó hasta la puerta. Llevaba una bolsa con donas. Había pasado la noche entera debatiéndose si debía ir. No había dormido ni comido, pero algo dentro de él se lo exigía. No esperaba que ella abriera. Solo quería verla, saber si seguía respirando. Desde la acera de enfrente la vio sentada en su mecedora. Llevaba un suéter viejo y un chal sobre los hombros. Su rostro estaba delgado, pero no vencido. Sonreía a unos niños que jugaban cerca. Uno le llevó una flor arrancada del parque y ella lo abrazó como si fuera de su propia sangre. Jackson no cruzó la calle. Solo la miró. Sintió un nudo en la garganta, caminó despacio, dejó la bolsa de donas en el porche y se fue. Ella no levantó la vista, pero lo sintió. No abrió la puerta. No ese día. En las semanas siguientes, Jackson volvió, siempre a la misma hora. Dejaba algo. Flores, pasteles, una nota sin nombre.
Nunca se atrevió a tocar. Nunca pidió entrar. No tenía derecho. Solo estaba pagando sin saber si la deuda terminaría alguna vez. Una noche, ella tomó su cuaderno rojo, lo abrió en la última página y, con la mano temblorosa, escribió su nota final. No era larga, lo justo, como ella. Hijo mío, el amor no se exige, se da. Y si has aprendido eso, entonces ya no estás perdido. No me busques cuando me haya ido. Estaré en cada error que decidas no repetir. En cada acto de bondad que hagas sin esperar nada a cambio. Si quieres perdonarte, empieza por los demás. Y si alguna vez logras ver a tu madre en los ojos de otra mujer, no la falles. Esa será mi redención. Firmó con su nombre completo. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió con tinta negra: para Jackson. La mañana en que dejó de respirar era luminosa. El sol entraba por las ventanas. En su regazo estaban el cuaderno rojo, el sobre y una manta tejida por sus propias manos. Los vecinos la encontraron rodeada de flores que los niños habían dejado. Su rostro tenía una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama, ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Walter llegó primero. La miró en silencio y le cerró los ojos con suavidad. No lloró. Sabía que ella no quería lágrimas. Sabía que había muerto como vivió, con dignidad. Brenda organizó el velorio con ayuda de los vecinos. Fue humilde, pero lleno de amor. No aceptaron coronas ostentosas, solo flores del parque, dibujos de niños y las canciones que a ella le gustaba escuchar. A Jackson no lo avisaron, pero él lo supo. Lo supo en el momento en que cambió el viento y algo en el pecho se le apagó. Corrió a la casa, vio la puerta abierta y entró despacio. Había velas en la sala. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Se acercó al cuerpo de su madre. Se arrodilló. Le tocó las manos. Estaban frías. A su lado, encontró el sobre con su nombre. Lo abrió. Leyó cada palabra en voz baja, a solas. Lloró, pero ya no como antes. Lloró en silencio, como ella. En un rincón de la habitación había una caja de madera abierta. Dentro, una foto suya de niño con una nota manuscrita al dorso. Sigo creyendo en ti, hijo. Jackson tomó la foto, la apretó contra el pecho, luego salió al patio y se sentó en la silla donde ella solía sentarse. Miró al cielo y entendió que había perdido a su madre, pero quizá aún podía encontrarse a sí mismo. Días después, la vecina dijo que el hombre que llegaba con Donna se quedó a vivir en la casa. No tenía muebles nuevos ni lujos, no recibía visitas, solo una silla vieja, un cuaderno rojo y una foto en la repisa. Los que se van hacen espacio. Los que se quedan a veces lo llenan con memoria y a veces con redención. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un super thanks para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy deseando leer tus comentarios sobre la historia. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en el canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida, con amor y respeto.